Otro tipo de política de inversiones, dijimos que era la política de inversiones de tipo activa. Justamente quien aplica una política de inversiones de tipo activa parte de la creencia de que el mercado en algunas circunstancias puede presentar ineficiencias y estas ineficiencias pueden traducirse en rendimientos por encima de los rendimientos que muestran los índices bursátiles. El periodo de inversión en medio de una política de inversiones activa es variable y normalmente corto, porque trataremos de aprovechar las ineficiencias del mercado y estas ineficiencias del mercado, en el caso de presentarse, rápidamente se corrigen y cada vez más rápido se corrigen, cada vez más rápido los mercados arbitran tratando de explotar estas posibles ineficiencias que se presentan. Los cambios en la composición de la cartera en una política de inversiones activas son bastante frecuentes. Con bastante frecuencia el administrador de carteras cambiará la composición de su portafolio justamente tratando de aprovechar estas ineficiencias del mercado. Y por supuesto, si estamos tratando de aprovechar ineficiencias del mercado y estamos haciendo cambios frecuentes en la composición de nuestra cartera, será necesario que hagamos predicciones sobre los retornos esperados de las acciones, en el caso que estemos armando una cartera solo de acciones, y también necesitaremos hacer predicciones sobre la volatilidad esperada de los mismos. Un ejemplo, ¿sí?, de una política de inversiones de tipo activa es el de los hedge funds. ¿Sí? Los hedge funds son aquellos fondos que tratan de explotar las ineficiencias del mercado en provecho propio y justamente este es el ejemplo en el cual estas ineficiencias se aprovechan de modo activo, ¿sí? Y las ineficiencias se traducen en cambios muy frecuentes y cada vez más frecuentes y cada vez más rápidos en la composición de las carteras. Ya sea que apliquemos una política de tipo activa o ya sea que estemos administrando un hedge funds, nosotros primero tendremos que identificar un grupo de activos, tendremos que también identificar cuál es la proporción óptima de los distintos grupos de activos y otra de las tareas que deberemos llevar a cabo es identificar aquellos activos que serán representativos de cada sector de la economía. Por último, podemos hablar de la inversión en valor. La inversión en valor, podemos hablar de la inversión en valor pasiva. La inversión en valor pasiva es aquella que se basa en la creencia de que el mercado sistemáticamente subvalúa a las empresas, de modo tal que es conveniente armar portafolios de inversiones, de horizontes largos de inversión, estamos hablando de 5 años o más, de tal modo de explotar esta característica de los mercados, en el sentido, como dije recién, de que sistemáticamente se subvalúan las empresas en el mediano y largo plazo. Alguno de ustedes que está escuchando este video habrá escuchado alguna vez esa frase de en el largo plazo no hay quien gana la bolsa. Bueno, esa frase en realidad está haciendo referencia a la inversión en valor pasiva. La inversión en valor activa, en cambio, parte de la base de la inversión en distintos tipos de empresas, tratando de aprovechar algún buen momento de la economía, algún buen momento de algún sector en particular de la economía, pero explotando las ventajas que ofrecen algunas empresas que, a pesar de estar en un buen sector de la economía o en un buen nicho de negocios, presentan una mala administración. Esta táctica de inversión está reservada solo a grandes grupos de control, a grandes inversores. Simplemente se las menciono, aunque seguramente no sea el caso de un inversor pequeño o mediano. Por último, y relacionado con las inversiones en valor, vamos a hacer referencia a lo que se denominan las inversiones en crecimiento. Las inversiones en crecimiento o en las empresas en crecimiento parten de la base de que las empresas pequeñas y medianas suelen tener en el mediano y largo plazo rentabilidades mayores a las que tiene el común de las empresas. Las empresas pequeñas y medianas suelen tener, como dije, rentabilidades mayores a las que tienen las empresas grandes. El tema que explica esta característica es el siguiente. Las empresas pequeñas y medianas obviamente tienen más riesgo que las empresas grandes. Las empresas grandes son empresas que ya hace muchos años que se encuentran desarrollando una determinada actividad en un determinado mercado,
tienen más volumen de negocios, por lo tanto tienen más, vamos a poner entre comillas, más espaldas para poder capear algún temporal o para poder llevar adelante alguna recesión que sobrevenga en la economía. No es el caso de las empresas pequeñas y medianas, que se ven más afectadas que las empresas grandes cuando sucede algún fenómeno por el estilo. Por lo tanto, al ser las empresas medianas tener mayor posibilidad de tener rendimientos negativos y por lo tanto la percepción del inversor acerca de estas empresas es de un mayor riesgo, entonces consecuentemente se le exigen rentabilidades mayores. Si uno analiza una cartera de acciones pequeñas y medianas y la relaciona con una cartera de empresas grandes, en el largo plazo es claro que las empresas medianas tienen rentabilidades mayores. Estas rentabilidades mayores lo que están haciendo es compensar al inversor de aquellas posibles pérdidas o aquellas posibles empresas que al cabo de un periodo extenso de inversión caigan en problemas de cesación de pagos o directamente en la quiebra. De modo tal que, como modo de compensar esta, vamos a poner entre comillas, debilidad de estas empresas pequeñas y medianas, los inversores exigen mayores retornos y es por ese motivo que las carteras de empresas pequeñas y medianas tienen en el mediano y largo plazo rentabilidades mayores que las otras empresas. Por eso se llama inversión en crecimiento. Estamos invirtiendo en un sector de empresas que se presume que van a seguir en crecimiento. Bien, esto es todo acerca del módulo de administración de carteras. Los esperamos en el futuro en los cursos de la Fundación Bolsa de Comercio.